Creemos firmemente en una Argentina eminentemente tolerante, en la que cada ciudadano tenga hacia sus semejantes la más amplia comprensión. Por eso seguimos nuestro debate fraternal en Escuadra y Compás. Bueno, seguimos con Nicolás Orlando Breglia, gran maestre de la masonería argentina aquí en Escuadra y Compás. Realmente un honor para nosotros tener la visita de él aquí en los estudios de Arinfo Radio. Y bueno, estamos hablando, hay millones de temas. La masonería estábamos hablando antes de pasar a la parte histórica, porque en temas históricos realmente hay una riqueza de la masonería impresionante, uno lee por todos lados cosas. Cuando ustedes dicen que no participan en política, perfecto, no como entidad, no como grupo, no es un partido político. Sin embargo, hay muchos que participan en política. Creo yo que el secreto que ustedes guardan sobre la identidad masónica de una persona se puede levantar recién después de la muerte, algo por el estilo. Después de la muerte o que él mismo lo diga. O que él mismo lo diga. Porque ha habido personajes muy importantes en la política argentina del siglo XX que no está claro si fueron masones, si no fueron masones. Por ejemplo, yo creo que el político más importante del siglo XX en Argentina, más allá de lo que uno piense de él o no, fue Juan Domingo Perón. ¿Perón fue masón? Bueno, el tema, nosotros registros acá no tenemos, Ajá. Pero está el libro de Emilio Corbier. Emilio Corbier fue un hermano masón, hoy que está fallecido, un historiador muy importante. Y periodista también, sí. ¿no? Él escribió 2 libros sobre la masonería y tradición, y en uno de ellos, él haciendo una investigación en Gaspar Campos, en los archivos de Perón, descubre un diploma de grado 33 honorario de una gran logia alpina italiana que pertenecía a Perón. Entonces empiezan a investigar y él llega a la conclusión o al convencimiento de que Perón fue era de una gran logia irregular. Y él es regularizado en España, antes de venir en su tercera presidencia. ¿Tuvo que ver Licio Gelli con eso? Tuvo algo que ver Licio Gelli. Y la logia argentina que trabajó es la Logia Unión Nacional, que estaba dirigida por León Patlis, que fue un diputado demócrata progresista, que trabajó del 63 al 66 en la Cámara de Diputados del gobierno de Ilia, que sacaron leyes muy importantes, y después empieza a trabajar en la Hora del Pueblo, justamente para lograr el segundo abrazo histórico de la Argentina. El primero fue entre Urquiza y Mitre, claro, que trataron de poner fin a una guerra civil desgarradora y unieron el país en la histórica tenida de unidad nacional del 21 de julio de 1860, donde le dan el 33 a los dos, y los dos se afilian a Confraternidad Argentina número 2. A partir de ese momento se conoce como la Logia de la Unión Nacional, y después, volviendo a Perón, Licio Gelli lo regulariza en España, y cuando viene acá a la Argentina ya viene como un masón regular. Hay un dato muy clave en la vuelta de Perón a la Argentina que la mayoría de la gente no se acuerda. Era adolescente, pero me acuerdo. Me llamó mucho la atención. Venía de España. Vino en un avión, no vino en Iberia, vino en un avión de Alitalia, que salió de Madrid y fue a Roma primero. Podía haber hecho Madrid, fue a Roma. Financiado por la Fiat. Claro, fue a Roma y de Roma vino a Buenos Aires. Fue una cosa extraña que me parece que debe tener que ver con esto, ¿no? Exactamente. Otro de los grandes importantes políticos argentinos del siglo XX, no sé si al mismo nivel de Perón, yo supongo que es al mismo nivel de Perón, porque fue el primer gran movimiento histórico, fue Hipólito Yrigoyen. ¿Y Yrigoyen fue masón? Sí, pertenecía a la logia docente. Él perteneció el que lo inicia es su tío, Leandro N. Alem, que fue gran maestro de la masonería argentina, y él trabaja en la logia docente, son los que elaboran el primer proyecto educativo, y él que empieza con la ley 1420 y culmina con la reforma del 18, que él como presidente es el que le pone la firma. Claro, porque asume en el 16, claro. Exactamente, claro. Él culmina y además ve con mucha simpatía todo ese movimiento, que significó realmente es el pilar de la movilidad social ascendente en Argentina. Claro. Porque establece una educación pública gratuita y laica con un nivel de excelencia. Eso provocó una movilidad social única en el mundo. Eso es una de las cosas que uno tiene que... Solamente comparado con el Uruguay, que tenía el mismo sistema,
La Argentina durante el siglo XX fue el único país que el que nació en un hogar obrero podía ser profesor universitario, inclusive presidente de la nación. La vieja cosa de los inmigrantes, de hablar de mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, eso claro, podía ser, claro. Vayan a un inmigrante en Estados Unidos a tener un hijo doctor. Después pasan varias generaciones, con lo que cuesta la universidad. Para empezar, como tus padres empiezan a pagarla desde que sos niño, para poder tener acá aspirar en forma gratuita. Fue una cosa extraordinaria. Fíjense ustedes que desde la mitad del siglo XX en adelante, todos los presidentes han sido hijos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. Sí, claro. Todos tienen un iletrado en su familia. Sí, claro. Entonces, la base de la sociedad argentina no es una base aristocrática, sino que es una base popular. Y la masonería tiene que cumplir con ese designio. Nosotros somos una masonería popular porque somos una masonería de clase media, donde está integrado el obrero y está integrado el profesor universitario, el presidente de la corte, diputados, el fuerte empresario, todos, porque somos una sociedad con una movilidad social muy importante, que está un poco frenada. Pero nosotros tenemos que justamente clavar el bisturí hasta el hueso para darle un impulso nuevamente a toda esa movilidad social, que la palanca básica y fundamental es la educación pública, gratuita y laica. Justamente estaba pensando, mientras estaba hablando, cómo era esa visión que tienen de la sociedad actual, el momento actual de la sociedad para intervenir. Uno cuando va a intervenir en un lugar, primero hace como un panorama, una extracción, una forma de ver, un análisis de cómo es esa situación actual en el momento que van a intervenir. ¿Cómo ve la masonería la situación actual en la Argentina? Y muy complicada. Es complicada porque tenemos... la movilidad social se ha frenado bastante, aparece toda una franja inédita e inexistente en la Argentina, que es una franja donde no trabajan ni estudian, no había ocurrido nunca, jamás. Se llama el NINI. El NINI, que es una franja que aparece como consecuencia de las políticas aplicadas durante la época del 90, donde se produce un virtual quiebre de la pequeña y mediana empresa. Y entonces ahí hay toda una legión de desocupados que no hemos logrado incorporar. También hay cambios tecnológicos en los paradigmas de producción, ¿no? Que yo personalmente, acá no quiero involucrar a la masonería, yo creo que esos paradigmas de producción nos llevan a una reformulación del estado de bienestar, con características particulares. ¿Qué ha parado en el mundo un poco el estado de bienestar? Ha parado por una concepción equivocada. Ojo, hay países donde el estado de bienestar está perfectamente vigente, como puede ser Suecia, Noruega, Finlandia, donde a una persona se le paga para estudiar, por ejemplo. Yo he tenido amigos que han vivido 12, 13 años en Suecia, no trabajaron nunca. Le pagaron para que se reciban de licenciados en economía y que después preparen trabajos. Hoy en día no estamos en ese nivel, pero podemos a algunas instituciones agradecerle eso. Yo estoy a punto de recibirme de psicólogo y debo agradecerle a mi trabajo, al Servicio Penitenciario Federal, que me ha permitido con un convenio la mitad de la cuota de la universidad privada. Bueno. Me ha permitido llegar a recibirme en la UAI y alienta a un montón de gente al estudio, a la formación. Te das cuenta que en tu discurso yo rescato esto. Vos trabajás en una entidad que pertenece al Estado Nacional. Sí, o sea, claro. en el sector privado esto no se ve mucho. No se da. Y el Estado me facilita y me promueve la formación y yo le agradezco muchísimo. Ahora, muchos años. Nosotros tuvimos un ataque mortal a la educación pública que fue la noche de los bastones largos en el 66, que fue brutal. La universidad de Onganía. La universidad no volvió a ser la misma. No. Se apaleó, hasta un científico norteamericano le dieron una paliza bárbara, le rompieron la cabeza y todo lo demás. No volvió a ser la misma porque los intelectuales argentinos se fueron al exterior. Sí. Y muchos acusados de comunistas y todo lo demás, resulta que pasearon su inteligencia en las universidades liberales norteamericanas, como pudo ser Riccieri y Frondizi y todos ellos. Y esa fue una gran lección que recibió la sociedad argentina, porque a veces se humilla a gente que están acostumbrados a ser humillados y aguantan la cosa. Pero cuando se humilla una intelectualidad, la respuesta suele ser muy dura. Los apaleados del 66 y humillados tomaron las armas en el 69. Claro. Y provocaron realmente una situación muy conflictiva. Yo soy de la generación del 70, una generación totalmente idealista que quiso cambiar la sociedad,
Y bueno, y fue bastante complicado durante todo ese periodo, ¿no? Sí, hoy es fácil juzgar a aquella gente con el libro del lunes en la mano, es pero fácil lograrlo, pero en claro, aquella época era la época en la que Estados Unidos y Occidente se caían, la crisis exacto, del petróleo. Exacto. Perón, que era un hombre, no era comunista, Claro, hablaba en uno de sus libros de que el mundo marcha hacia el socialismo. El Che Guevara era un ícono, o sea, hoy en día es fácil ver que no fuimos para ese lado, que el muro de Berlín se cayó al revés. Se cayó al revés. Pero bueno, pero era una juventud que quería cambiar una sociedad sociedad igualitaria. Pero además es importante saber cómo estaba la sociedad en ese momento. Por ejemplo, el periodo democrático de 73-76, que nosotros, que desgraciadamente vino un golpe de Estado 6 meses antes de una renovación presidencial que hubiera oxigenado. Sí, claro. Donde se suponía que iba a ganar Balbín. Todo claro, indicaba que iba a ganar Balbín. Porque se trataba de lograr una unidad nacional, sí, claro, fundamentalmente. Pero si nosotros vemos el desarrollo humano en esa época, por ejemplo, había una desocupación del 4%. El índice de pobreza llegaba al 8%. Teníamos empresas del Estado que les daba soberanía. Si no estoy mal informado en términos económicos, fue la época en que la renta de los trabajadores dentro de la renta nacional fue la más alta de la historia. La más alta. Digamos que es una época que es... Pero además, otra cosa, una persona que perdía el trabajo hoy tardaba 15 días en reubicarse. Mi papá tenía una pequeña empresita pyme y cuando tenía que tomar personal estaba un mes buscando y no había nadie. Sí. No había gente disponible para trabajar. Había un popular diario que sacaba todas las demandas laborales, era un suplemento enorme. Claro. Lo mismo ocurrió en la época, en el periodo democrático de Alfonsín, que fue con otras características, una situación económica muy quebrada, pero nosotros teníamos empresas que nos daban soberanía. Si uno iba a negociar con una multinacional y decía yo represento 5.000 millones de dólares, nosotros decíamos, el presidente argentino decía yo represento un capital superior. Y entonces ahí se podía negociar. De igual a igual. De igual a igual. No el índice de desocupación en el gobierno de Alfonsín era del 7%. Y la pequeña y mediana empresa funcionaba con un problema inflacionario muy grande en los dos periodos, pero tardabas 15 o 20 días en reubicarte si perdías el trabajo. Ahora te caíste del sistema y sonaste. Tenemos mensajes de oyentes. Es una época donde el Estado estaba presente, totalmente organizado y como si fuera una balanza para equilibrar una y otra parte de la sociedad, exacto, así como sucede en los países tan desarrollados del norte de Europa. Exacto. Tenemos mensajes de los oyentes, así que leo uno y lo dejo planteado, tenemos más. Alejandro de Capital dice: felicitaciones por el programa y por la repercusión que está teniendo. Un lujo la presencia de Nicolás Breglia y sus conocimientos. Me gustaría que hable de las primeras logias en el Río de la Plata. Saludos a todo el panel. Esto es Alejandro de Capital. Vamos a un separador y después volvemos con eso y con un mensaje que tenemos, un mensaje de voz que nos llega de Miami. Así que vamos a un separador, Leandro, y enseguida volvemos.